Hola, ¿cómo estás? Y bienvenidos a mi mensaje del domingo. Muchas bendiciones. Estoy feliz de poder compartir un día más, un domingo más contigo este poderoso mensaje. Gracias por conectarte conmigo y quiero invitarte a que prepares una atmósfera donde quiera que estés y en el momento en que estés viendo este video. Que elimines las distracciones y te conectes con este espacio de sabiduría. Antes de iniciar, quiero pedirte dos favores de rigor. El primero que quiero pedirte es que si no estás suscrito a este canal, por favor te suscribas y seas parte de esta comunidad de sabiduría, de propósito que aprende todos los días. Estamos produciendo espacios de sabiduría para ti, para ayudarte a ser mejor todos los días. Lo segundo que quiero pedirte es que le des like a este video. Cuando le das like, la plataforma, el algoritmo, coloca este video en más pantallas y esto llega a más personas. Quiero invitarte a que comentes, porque en tus comentarios puedo conocerte. Si tienes alguna pregunta que hacerme, si tienes alguna inquietud, si tienes algún comentario, a mí me va a encantar poder leerlo y por supuesto responderlo si así lo precisa. Y por último, quiero invitarte a que compartas este video con el máximo de personas, con el máximo de amigos, con el máximo de grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, con cada persona que puedas hacerle llegar este link, hácelo llegar. Hoy quiero hablar de un tema que es un tema que me apasiona, que es un tema que me gusta, que es un tema que de alguna manera nos afecta todos los días de una u otra manera, pero a veces creemos que no. Creemos que el tema que yo quiero tratar es un tema que es un llamado para pocos, pero en realidad es un llamado para todos en distinta expresión. Y para ello, aparte de utilizar mi libro favorito, que es la Biblia, quiero guiarme con algunas claves que probablemente vas a encontrar en mi libro. Quiero invitarte a que puedas conocerlo, mi libro 101 claves de liderazgo. Parte de la serie de 101 claves de sabiduría. 101 claves de liderazgo es una visión muy poderosa de lo que es el liderazgo como práctica. En este libro creo que así como en todos los libros de esta serie, te invito a que en una sesión de lectura puedas aprender lo que quizás en la vida te tomaría años conocer. Aquí están resumidos espacios y aprendizajes en mi práctica de lo que es el liderazgo y está dispuesto para ti, para que lo leas. Adquiérelo en Amazon, tanto en físico como en digital, y allí podrás conectarte con 101 principios o claves del liderazgo. Y precisamente el liderazgo es lo que me trae hoy a conversar contigo, a traerte este mensaje que cada domingo preparo para bendecir tu vida en la medida de lo posible. Y creo que el liderazgo comienza, por supuesto, con nosotros. Yo creo que el liderazgo no es una práctica que termina en lo individual. Creo que comienza en lo individual y termina en lo grupal. No es una disciplina egoísta. El liderazgo parte de mover a las personas hacia su propósito. La primera persona que debe ser movida hacia su propósito eres tú para luego acompañar a otros. Pero el liderazgo no es en ningún aspecto una práctica individual. Y digo práctica porque creo que el liderazgo es una práctica, por eso hablo de hacer liderazgo, por eso digo que lo que aprendí, lo que está expresado en las 101 claves de mi libro, es lo que aprendí haciendo liderazgo. Y creo que hacer liderazgo es hacer algo con otras personas, para otras personas, acompañado de otras personas. Hay algunas notas que tengo aquí que voy a ir compartiendo a medida que vaya desarrollando el tema. Y una de ellas es, o tiene que ver, con que el liderazgo de alguna manera, vamos a llamarlo conservador, el liderazgo antiguo, ese liderazgo que es de una generación anterior, creo que se enfocó tanto en mirar al liderazgo como una metodología o como una cosa abstracta, y creo que se dedicó tanto tiempo a estudiar el liderazgo que se olvidó de aquellos que son liderados. Creo que ese liderazgo se enfrascó tanto en buscar las mejores formas de hacer el liderazgo que ya hoy no saben cómo liderar a esta generación. Generación que muchos llaman generación de cristal y otros adjetivos, pero se nos olvida, y yo voy a tomarme la atribución, aunque apenas tengo 37 años y pertenezco a lo que llaman la generación X. Creo que muchos de nosotros y los que me antecedieron a mí
es decir, que hoy probablemente tengan 45, 50 años, se nos olvida que esta generación que hoy criticamos es una generación que fue formada por nosotros. Y creo que es importante hoy, desde entender que esa generación que hoy hace vida en este mundo, en esta tierra, y que criticamos, fue formada por nosotros. Y creo que eso es un llamado para revisar mi propio liderazgo. Y quiero que revisemos nuestro liderazgo en 3 puntos fundamentales que voy a ir comentando con ustedes. El primer punto tiene que ver con la forma en que hablamos a otras personas, con la forma en que nos comunicamos con otras personas, con la manera en que creamos un ambiente que nos permita comunicarnos con esas personas. El lenguaje es algo que a mí me encanta estudiar, lo he estudiado desde hace ya poco más de 10 años. El lenguaje tiene que ver o va a definir quién es mi público, quiénes son mis seguidores. Cada público tiene un lenguaje y cada lenguaje tiene un público. Es algo que en el liderazgo necesitamos entender. Hay personas que han sido bendecidas o han sido maldecidas, han sido marcadas, han sido sanadas con una palabra, porque las palabras tienen en sí un gran poder. Y si tú quieres ser líder, y si estás haciendo liderazgo, si estás practicando liderazgo, necesitas entender que el lenguaje es sumamente importante a la hora de desarrollarlo. El lenguaje va a determinar quién te va a seguir. El lenguaje va a unir personas y va a separar a otras personas. En la Biblia está una historia, en el libro de Génesis, de un grupo de personas que quisieron construir una torre que llegara al cielo. Y miren aquí lo importante del liderazgo, cómo aparece el liderazgo y cómo aparece el lenguaje en el liderazgo. Porque dice la historia que como Dios no quería alimentar o permitir que ellos alimentaran algo que probablemente iba a terminar destruyéndolos, él dice la Biblia que él confundió las lenguas, es decir, él creó lenguajes. Y dice la Biblia que ellos se agruparon o se unieron según el lenguaje, es decir, que lo que los unió a unos y los separó de otros fue el lenguaje, porque el entendimiento es sumamente importante. Y es tan importante que yo estoy seguro cuando leo esta historia que el deseo de construir una torre no desapareció, que la visión, las ganas de construir una torre que llegara al cielo no desapareció, pero cuando no hubo manera de comunicarse, el plan se destruyó. Ahora, como líderes necesitamos revisar cuál es mi lenguaje, con qué lenguaje le estoy hablando a las personas. El lenguaje, anota esto, el lenguaje es más importante que las razas y más importante que los idiomas. Hay personas unidas, por lo menos en Venezuela, donde yo vivo, donde nací, existen lenguajes. Estamos divididos por personas que, salvando o procurando no herir susceptibilidades, hay andinos que llamamos gochos, hay maravinos que llamamos maracuchos, hay capitalinos que llamamos caraqueños, hay orientales, hay llaneros, y cada uno tiene una idiosincrasia que es dada por ese lenguaje. Y eso ha impedido y permite que probablemente nos ofendamos cuando no usamos bien el lenguaje. El lenguaje es fundamental en la vida de todo líder. Escribí, el lenguaje habla de quién eres, más allá de tu identidad personal. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien necesitamos desarrollar una identidad, el lenguaje, que es algo que me abraza mucho antes de yo nacer, va a hablar de qué cosas son posibles para mí o de qué manera yo me voy a referir a algunas cosas. Es imposible que yo cambie o que yo alcance el público que yo sueño si yo no diseño un lenguaje que ese público quiera escuchar. Hay personas que, no sé si les ha pasado en un momento, si eres conferencista, si has tenido la oportunidad de predicar quizás en una iglesia, que quieres expresar algo a un grupo, quizás quieres exponer en una universidad, lo que sea, pero vas a hablar a un grupo de personas. Y te das cuenta que no manejas el lenguaje que te conecta con ellos, porque el lenguaje importa. Yo no puedo hablar igual si hablo en la organización que dirijo, en Liderazgo con Propósito, tenemos un área que se llama Acción Comunitaria y Servicio, en la cual servimos como espacio de entrenamiento para escuelas, para organizaciones sin fines de lucro, y he entendido, y lo aprendimos, que no podemos facilitar para ellos como pudiésemos hacerlo en una corporación,
no es el lenguaje. Por mucho tiempo se ha entendido que el liderazgo es influencia, pero creo que la influencia es un subproducto del liderazgo. Porque ante todo tienes que ver una necesidad y empezar a diseñar un lenguaje que te permita conectarte con esas personas para que pueda existir tal cosa como la influencia. La influencia no ocurre antes del liderazgo, antes de las acciones del liderazgo. Y hablar, tener un lenguaje que te conecte es sumamente importante. ¿Saben en qué momento el lenguaje también es importante, sobre todo en este tiempo en que estamos viviendo? Cuando podemos ver qué colocas tú en tus redes sociales. Y no me refiero únicamente a lo que publicas, sino a lo que miras, a lo que le das like, a lo que compartes, a las personas que sigues. Porque el lenguaje que tengas va a decir qué público aspiras y va a decir qué público te sigue. Y nosotros tenemos redes sociales, pero las redes sociales no son nada más aplicaciones como Instagram, como Facebook, como TikTok. Nuestras redes sociales más determinantes son esas personas que nos siguen y esas personas a las cuales nosotros seguimos. Esa es nuestra verdadera red social, lo que yo llamo nuestro círculo de inspiración. Hoy conversaba con alguien que me decía que probablemente nuestros planes nos van a llevar a vivir en otro lugar. Y yo decía, bueno, ciertamente yo tengo que proteger mi círculo de inspiración. Así como quizás los que quieran que yo sea su parte de su círculo de inspiración van a querer moverse hacia donde yo me muevo. Pero analiza esto y piensa en esto. Tú que quieres ser líder o que eres líder, ya te consideras que estás ejerciendo la práctica del liderazgo. ¿A quiénes sigo yo? A las personas que sigo en mis redes sociales. ¿Se parecen a las personas en quien yo me quiero convertir? Creo que uno de los mayores problemas del liderazgo es que es un liderazgo que hace, pero no se convierte. Y cuando hablo de hacer liderazgo me refiero a la práctica, pero no podemos hacer liderazgo sin ser líderes. Sin que, y por eso hablaba al principio de que el liderazgo comienza conmigo, comienza en yo moverme a mí mismo hacia el propósito. Por ejemplo, yo creo, si me preguntas qué es el liderazgo, yo creo que el liderazgo es hacer acciones o realizar acciones que muevan a las personas hacia su propósito. Ahora bien, hace aproximadamente 12 años comencé yo una búsqueda personal por el propósito. Es decir, por primera vez en mi vida comencé a autoliderarme. Comencé a querer moverme hacia saber para qué yo nací, para qué estoy yo en esta tierra. Y la búsqueda me llevó a encontrar mi propósito. Y hoy lo estoy ejerciendo, entrenar personas en principios de sabiduría, en claves para descubrir su propósito, en inteligencia emocional y en principios milenarios de espiritualidad. ¿Hago otras cosas? Sí, pero mi propósito innegociable es este. Mi propósito innegociable es entrenar personas. Y decidí convertirme en alguien. ¿Cómo me convertí? Me formé. No comencé a hablar, comencé a formarme y por 10 años he venido formándome. Y he sido mentoreado para mentorear. Creo que necesitamos convertirnos para poder hacer de manera efectiva. Hay mucha gente que no acepta el liderazgo de otros. Porque el liderazgo ha venido siendo orientado a pedirte que hagas cosas que yo no soy capaz de hacer. Pedirte que hagas cosas que yo no sé hacer. Pedirte que hagas cosas que no te mueven a ti hacia tu propósito, sino que me mueven a mí a lograr algo que yo quiero, que es egoísta. Y eso, amigos míos, no es liderazgo. Hay mucha gente lastimada por liderazgos mezquinos. ¿Por qué? Porque son personas que hacen cosas de liderazgo, pero no se han convertido. No han generado. Y es probable que cuando tú miras las redes sociales de muchas personas y miren esto y a las cosas a las cuales le dan like y te vas a dar cuenta que hay una falla allí importante. Y ahí yo quiero conectar esto con un espacio que tiene que ver con nuestros entornos y nuestras alianzas. Liderazgo, entornos y alianzas es el tema de hoy. Hay una historia en la Biblia que está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13,
No lo voy a leer, lo voy a referir, te voy a invitar a que lo leas. Segundo libro de Samuel en el capítulo 13. En esta historia narra que había un rey que se llamaba David, que tenía un hijo, un hijo que era medio hermano de otros hijos, porque tenía de algunas mujeres. El tema es que este hijo se enamoró de su hermana, de su hermana. Y miren que esto era raro hasta para aquel tiempo. Y él se obsesionó con él, se obsesionó con esa mujer llamada Tamar. Amnón se llamaba este joven. Y dice que él habló con un amigo, y el amigo le dijo, pues mira, planea esto, planea aquello, acércate a ella, hazte el enfermo, ella te va a cuidar. Una vez que te esté cuidando, tú la tomas para ti, te acuestas con ella. Y así hizo él. Fue lo que hizo. Habló con la persona equivocada de algo que estaba ocurriendo en él. Y esto me hizo pensar en ese liderazgo que quizás se ha creado con un sentido de invulnerabilidad. Creemos que los líderes no podemos mostrarnos vulnerables ante nuestros seguidores. Yo creo, y de esto me voy a ser responsable, que si tú eres un líder que te muestras vulnerable a tu seguidor, a uno de tus seguidores, y ellos utilizan eso para irrespetarte, entonces esa persona no fue tu seguidor. Nosotros somos seres humanos. Y dice la Biblia que Amnón estaba pero tan enamorado, obsesionado por su hermana Tamar, que dice que él se adelgazó, dicen que él estaba enfermo y el amigo le preguntó, ¿por qué tú estás tan delgado? ¿Por qué has enflaquecido tanto? ¿Qué es lo que te pasa? Y allí él dijo, mira, me pasa esto con mi hermana, tengo estos deseos. Y el amigo, lejos de aconsejarlo positivamente, lo hizo tramar un plan para que cayera en un deseo que, aunque era genuino, era su deseo, no era lo mejor, no estaba bien. Y creo que hay muchas personas, o habemos muchas personas, con deseos que no estamos resistiendo o que no estamos confiándolo en las personas correctas. Miren, hay algo que es sumamente destructivo en el ser humano. Es sumamente nocivo y es algo que corroe el corazón de la persona más pura, que son deseos reprimidos, deseos ocultos. Y no estoy hablando de deseos. Esta historia es solamente una forma de figurar estos deseos, pero estos deseos pueden ser totalmente variados. Pueden ser cosas que nos parezcan moralmente tan graves como esto, o cosas tan sencillas como perder el tiempo en una actividad que no me ayuda a ser mejor, pero que lo deseo, me gusta. Me gusta la vanidad, me gusta comprar, me gusta gastar más de lo que gano, me gusta las relaciones sin compromiso, me gusta la masturbación, me gusta tantas cosas, pero no me atrevo a confesarlas porque creo que eso va a hacerme menos líder. Entonces hay dos cosas, dos errores que podemos cometer cuando damos el paso. Es importante esto. Un deseo no confesado va a terminar derrotando. Necesitas un círculo de inspiración. Y hubo dos cosas aquí que ocurrieron con la vida de Amnón. Lo primero que debemos hacer cuando tenemos algo así es buscar con quién conversarlo. Pero más importante que eso es buscar con quién, es decir, qué tipo de persona es aquella con la que estoy conversando. Alianzas. Amnón conversó con su amigo. Y su amigo, lejos de alejarlo, lejos de aconsejarle algo sano, le aconsejó cómo caer en eso. Miren, hay muchas personas que nos influyen de manera negativa. A mí me han preguntado, se han acercado a mí, me han dicho, Oliver, ¿cómo hago para cambiar, para tomar otro camino que no sea este que estoy tomando? Y yo le digo, mira, tienes que saber que te vas a parecer a las personas con las cuales convivas mucho tiempo.
Tu círculo de inspiración es un círculo que te define. ¿Por qué? Porque ahí ocurren tus conversaciones y tus conversaciones van a terminar por definirte. A con quién escuchas, el lenguaje que utilizas, porque así como hay ciudades y hay países que tienen lenguaje, hay círculos sociales o redes sociales, ya sea redes digitales o tus propias redes sociales, tu círculo de inspiración que tiene un lenguaje particular. Y te vas a dar cuenta que allí se habla algo que te está construyendo o te está destruyendo. Entonces, la red social de Amnón no era la mejor. En lugar de cuidarlo, lo que hizo fue hacerlo caer en algo que, aunque era un deseo genuino, estaba mal en su ejecución. ¿Estaba mal que le gustara a una mujer? Pues no. ¿Que le gustara a su hermana? Allí sí había un problema. Ahora bien, ¿qué nos gusta a quienes hacemos liderazgo? ¿Qué nos gusta hacer que quizás no está bien? Los deseos ocultos son muy destructivos porque tienen que ver con lo que yo quiero y no con lo que estoy llamado a hacer. El yo quiero es sumamente destructivo, ha destruido a muchas misiones, muchos propósitos han sido destruidos por el yo quiero. Hace unos días en una conferencia hablaba de cuando Jesús le dijo a Dios, atribulado por la crucifixión, le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, él quería evitarse la crucifixión, pero recordó que el propósito no es lo que yo quiero, es lo que yo estoy llamado a hacer. Y dijo, bueno, no, que no se haga mi voluntad, que se haga lo que tú has determinado. Entonces, hay alianzas, hay voces que estás escuchando, que aunque están disfrazadas de amigos, que aunque vienen de amigos, no son las mejores. Todos mis amigos saben que yo soy cristiano. Todos mis amigos saben que los domingos, en la mañana yo estoy en la iglesia, que tengo mi discipulado con mi gran mentor o mi mentor principal. Todos mis amigos me buscan en algún momento porque dicen, hay una sabiduría que tú tienes. Y yo sé que esa sabiduría viene de Dios. ¿Por qué? Porque yo he sabido identificar y posicionarme como una persona que comete errores como todo líder, pero que sabe dónde confesar y a qué confesar esos deseos que pueden llegar a destruirme. Y algunos los confieso a mis amigos y otros no se los confieso a mis amigos. Porque es importante saber a quién vas a mostrar tu debilidad. Porque cuando miras la historia, al final de la historia, cuando leas la historia de Amnón, te vas a dar cuenta que Amnón fue muerto por el hermano de Tamar. Porque es probable que algo va a morir en ti si tú no te curas, si tú no entiendes que no puedes hacer liderazgo únicamente desde una práctica sin esencia, sino que debes comenzar a cuidarte internamente y ser una mejor persona. Yo le decía a este chico que me preguntaba, ¿cómo puedo ser mejor? Yo le decía, tienes que cuidar las personas con quienes estás y tienes que cuidar tu entorno. Esto es una conversación que he tenido por mucho tiempo, en repetidas ocasiones con muchas personas. Necesitas identificar si el entorno en el que estás es un entorno que te permite crecer, que te permite desarrollarte, que te permite alcanzar las cosas que tú necesitas alcanzar. Porque hay personas que están sumamente oprimidas por su entorno y ese entorno los está destruyendo totalmente. Ese entorno está acabando con sus vidas, con sus sueños, con sus metas, porque no tienen la capacidad de sobreponerse a su entorno. Y sobreponerse, me refiero a cambiar su entorno. Hay personas que no pudieron cambiar su entorno y lo que hicieron fue cambiar de entorno. Y eso es válido. Sobreponerte a tu entorno no tiene que ver con que tú cambies el sitio donde estás. Si no puedes hacerlo, entonces cambia de sitio donde estés. Pero necesitas saber que los entornos importan, así como importa tu red social, tu círculo de inspiración, las personas con quienes estás. Si quieres convertirte en un líder, necesitas cuidar estas tres cosas. El lenguaje que usas, porque tu lenguaje atrae un grupo determinado de personas. No puedes querer tener seguidores que quieran el éxito mientras tú hablas de fracaso. No puedes querer hablar de fracaso si escuchas fracaso, porque en lo que tú escuchas te vas a terminar convirtiendo. Entonces necesitas conversaciones de éxito, entrenamientos de éxito, espacios de éxito, para convertirte en el éxito que vas a comunicar a tus personas. Entonces, en este círculo hay tres cosas que tienes que cuidar. Tu lenguaje,
El lenguaje que escuchas, el lenguaje que hablas. Tu entorno, ¿dónde estás desenvolviéndote? ¿Dónde estás ocurriendo tú? ¿Dónde está ocurriendo tu liderazgo? Y tus alianzas. ¿Tienes alianzas que te construyen o tienes alianzas que te destruyen? ¿Tu círculo de inspiración es un círculo que realmente te inspira o es un círculo que te destruye? Escribí aquí esto que es bien interesante. Hay personas que si critican tu vida, si critican tu progreso, merecen ser tu pasado. Y esto duele, ¿saben? Esto duele. Porque cuando empieces a hablar distinto hay gente que se va a ir de ti, que se va a mover de ti, que se va a mover de tu vida, que se va a mover de tu entorno, que se va a mover de tu círculo social, ya no va a pertenecer, porque no está caminando contigo. Hay entornos que te van a parecer que ya no funcionan, porque no funcionan para tu lenguaje. No sé si les ha pasado en algún momento, a mí me ha ocurrido un par de veces, en que me toca dar una conferencia, facilitar algún espacio de aprendizaje. Y cuando llego al sitio, digo, wow, este no es el sitio para este tema. No me parece el sitio para este tema. O por lo menos no me parece el sitio para el lenguaje en el cual yo preparé el tema. Eso me enseñó a decir, a preguntar, ¿dónde voy a estar? Más o menos cuál es el estado cultural, académico de las personas que me van a escuchar. ¿Cuántas personas me van a escuchar? Y esto en preguntas puede parecer que tiene que ver con alguna especie de ego, pero tiene que ver con que yo necesito diseñar un lenguaje que acerque mi mensaje al espacio donde ellos entienden, a lo que ellos pueden entender. Y no me refiero porque sean brutos, digamos, utilizando una palabra tosca, sino porque el lenguaje es determinante. Hay cosas que yo no entiendo porque sencillamente no está dicha en mi lenguaje. Cognitivamente puedo entenderlo, pero el lenguaje es otra cosa y supera el idioma, supera la raza, supera el estrato social. Entonces necesitamos cuidar esto como líderes. Necesitamos aprender a ser líderes que reconozcamos nuestra vulnerabilidad. Todos tenemos un punto que nos aflige. Escribí aquí. Un líder siempre va a ser también liderado, aunque no lo acepte. Amnón era hijo del rey, pero tuvo un amigo que influyó sobre él, cuando quizás la posición de Amnón era superior a la de su amigo. Era hijo del rey. A veces creemos que porque estamos en una posición de liderazgo no vamos a ser tocados por una influencia, pero las conversaciones en las que participamos nos influencian, querramos aceptarlo o no. Ahora, ¿cuáles son esas conversaciones? Esas conversaciones, hay un pensamiento que quiero compartir con ustedes. Dice, cada relación despierta una fortaleza o una debilidad en ti. Tú eliges. Tú eliges qué tipo de relación vas a tener. Una que despierte tu fortaleza o una que despierte tu debilidad. Una que fortalezca las cosas que te menguan, que te disminuyen o las que te exaltan, las que te maximizan. Tienes que aprender a elegir. Yo aprendí haciendo liderazgo y entrenando para convertirme en el líder. Hay muchos temas. Les voy a decir algo, hay muchos temas que yo tengo listos, que yo tengo preparados, pero que no los voy a dar porque los estoy absorbiendo. Están llegando a mí para ser cuerpo y solo cuando sean cuerpo en mí, yo voy a brindarlos a otros. Porque creo que necesito convertirme en aquello que quiero comunicar, en el liderazgo que voy a ejercer. Entonces, eso es fundamental. Saber que saber o reconocer, para que suene mejor, reconocer que no lo sabemos todo. Que como líderes necesitamos cuidar lo que decimos. Hay sitios a donde vamos,
donde lo más importante no es el sitio donde estamos, sino con quién estamos en ese sitio. Porque a la hora de portarnos mal, podemos hacerlo en cualquier sitio, pero no con cualquier persona. Hay sitios donde pareciera que todo está presto para hacer cosas malas, pero cuando estamos con personas adecuadas no lo hacemos, aunque el deseo esté. ¿Qué deseo se está despertando en ti? ¿El deseo de hacer lo bueno o el deseo de hacer lo malo? ¿Por qué creo yo que la sabiduría viene de Dios? Porque la sabiduría es algo que te ayuda a distinguir cosas. La sabiduría es la habilidad de poder hacer distinciones, de poder hacer diferencias. Y entre lo bueno y lo malo es una gran diferencia para hacer. La vida es dicotómica, aunque a veces queramos ponerle grises. Las cosas pueden ser sencillas sencillas o difíciles o complicadas, fáciles o difíciles, pero necesitamos aprender a tomar una posición en nuestra vida, una posición, porque de eso va a estar hecho nuestro liderazgo. Nosotros como líderes, quienes somos aspirantes a ser líderes, tenemos que cuidar la influencia que estamos construyendo con nuestras acciones. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué uso tienen nuestras palabras? Se pueden hacer cosas y cosas tremendas con nuestras palabras. Dice la Biblia que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, dice un proverbio hebreo. Así que tenemos que aprender a cuidar lo que decimos, el lenguaje que usamos, el entorno en el cual nos desenvolvemos. Yo aprendí a identificar dos tipos de relaciones en mi vida. Relaciones donde yo soy inspiración y donde yo soy inspirado. Relaciones donde yo escucho y relaciones donde yo hablo. Relaciones donde yo pregunto y relaciones donde yo respondo. Relaciones donde yo dirijo y relaciones donde yo soy dirigido. Es importante aprender y creo que lo más importante, relaciones donde yo soy influencia y donde soy influenciado. Y entonces yo testeo el tipo de influencia. A mí me preguntaron una vez, Oliver, ¿tú siendo cristiano puedes tener amigos que no sean cristianos? Y yo le dije, claro, pero debes saber algo, si ese amigo, y no tiene que ver nada más con ser cristiano, si la influencia de esos amigos te saca de tus valores, asumiendo que el ser cristiano es un valor para ti, así como ser honesto y todas estas cosas, si te mantiene allí, o sea, si te influencian a hacer y a profundizar tus valores, está bien, pero si te sacan de ellos a cosas que pueden ser antivalores en tu vida, entonces tenemos un problema. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, dice que no te vayas con personas que te digan vamos a robar y empiecen a maquinar para hacerle daño a los demás. Allí hay un problema. Porque las amistades nos construyen, así como nosotros estamos construyendo a otros con el liderazgo. Necesitamos un liderazgo que tenga ciertas características. Una de ellas es que reconozca su vulnerabilidad. Otra cosa, que el liderazgo se trata de otros más que de una metodología de liderazgo. Y que tenemos que aprender a tropicalizar. Es una palabra que me encantó y aprendí cuando estudié programación neurolingüística. Porque si yo logro identificar estructuras en comportamientos, en acciones, yo puedo adaptarlo a mí, a mi forma de ser y así adaptarlo a otras personas. Y si mi trabajo es liderar personas, yo tengo que saber que las personas no son estáticas. Y mis acciones de liderazgo deben siempre hacerse mirando a las personas. Uno de los modelos de liderazgo que más me gusta es uno que diseñó mi maestro Ken Blanchard, que se llama liderazgo situacional, es decir, un liderazgo adaptado a varios momentos en la vida de las personas. Pero necesitamos aprender a cuidar antes de ir a ejercer un liderazgo, antes de ponernos la chaqueta del liderazgo, aprender a cuidar lo que decimos, es decir, nuestro lenguaje, nuestras alianzas y nuestro entorno. Liderazgo se basa mucho en eso. Lenguaje, alianzas y entornos. Si tú no cuidas esto, probablemente vas a duplicar errores que tienes.
Hay un principio que nosotros utilizamos en la iglesia donde yo estoy, eh, donde estoy siendo pastoreado, que se llama transferencia de espíritu. Y el fundamento dice que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Podemos hablar, podemos contar un cuento, pero lo que la gente va a recibir, lo que la gente se va a conectar es lo que nosotros realmente tenemos. De eso es lo que se carga la gente. Yo en mi vida he dado muchas clases y he sabido qué está en mí en ese momento porque es aquello con lo cual ellos se quedan. Yo digo 5 cosas, pero de esas 5 cosas la gente me dice que la mayoría de las personas me dicen me quedé con esto y aquello. Significa que esas cosas son las cosas que yo cargo. Entonces aprendí, por eso decía que hay temas que tengo que no los voy a dar todavía porque no es el tiempo, porque necesito convertirme en eso. El poder de convertirse, el poder de ser lo que quieres hacer es fundamental para lograr un liderazgo genuino, un liderazgo realmente generativo. Necesitamos reconocernos, necesitamos reconocer sobre todo que no estamos cuidando muchas cosas. Y en el liderazgo que hemos venido ejerciendo se nos hizo un peso enorme lo académico y dejamos de lado a la persona. Y miren esto, y con esto quiero ir ya finalizando. Cuando dejamos de ver a las personas, perdemos la sensibilidad, tanto con ellos como con nosotros. Ya no nos importa quiénes somos, nos preocupa más qué hacemos. Y como nos preocupa más qué hacemos, lo que somos en la intimidad, en lo escondido, comienza a tomar un tono muy oscuro. Comienzan esos deseos ocultos a definir nuestra vida. Comienzan esos deseos que no queremos confesarle a nadie porque realmente no seríamos los líderes que, que nos mostramos que somos. Y probablemente decimos, si la gente supiera cuál es mi deseo oculto, cuál es el deseo que yo no le confieso a todo el mundo, probablemente ya nadie me seguiría. Y aún más cuando estamos en un tiempo que llamamos el tiempo, la era de la cancelación, donde no damos espacios para el perdón. Pero necesitas cuidar eso, cuidar quién eres. Habla esto con alguien y háblalo con alguien adecuado. Por eso insisto en la importancia de tener mentores en nuestra vida. Porque esos mentores nos dirigen y nos cuidan. Si quieres continuar en el camino del liderazgo, cuida tu lenguaje, cuida tu entorno, cuida tus alianzas y reconoce que en cualquier nivel de liderazgo donde estás, necesitas reconocer que eres vulnerable, que necesitas también ser liderado, que necesitas también ser tocado, ser dirigido por alguien más. Y eso va a ayudarte a ser un mejor líder para los demás. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones por estar. Gracias por abrir tu mente a esto. Gracias por abrir tu corazón también a esto. Déjame aquí tus comentarios. Déjame aquí tus preguntas y yo voy a estar feliz de poder contestarlas. Y nos vemos el próximo domingo en mi mensaje del domingo. Muchas bendiciones.